Esto es América Noticias. Y estos los titulares que marcan la jornada de hoy. Vuelos de deportación sacuden La Habana, regresan criminales de alto perfil. Tenemos los detalles. Y mientras crecen los rumores de negociaciones con Cuba, las alarmas se encienden. Les contamos. En Miami, el acusado del asesinato de un cubano se declara no culpable. ¿Qué dice la familia de la víctima? Aquí la información. Y la crisis de Cuba hunde a cientos de empresas españolas. Les explicamos. Esto es América Noticias, comenzamos. Vuelos de deportación sacuden a La Habana, regresan migrantes y también criminales de alto perfil. Ayer en la tarde se conoció que por primera vez en la historia reciente, el régimen cubano acepta la devolución de deportados con antecedentes penales desde los Estados Unidos, algo a lo que se habían negado durante décadas. Algunos llaman a esto el efecto Trump. ¿Recuerdan ustedes cuando Nicolás Maduro también aceptó deportados en cifras récord? La analogía no es casual. Primera vez en la historia, el régimen cubano está aceptando a deportables con antecedentes penales. Por primera vez en la historia. ¿Qué significa esto? ¿Y hay algún tipo de negocios por detrás que no conozcamos? No. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que hay conversaciones. Nosotros a través de la historia, a través de las décadas hemos dicho conversaciones para cuando se termina la pesadilla del pueblo cubano y la pesadilla para los Estados Unidos de ese régimen. Eso siempre es positivo. Este presidente tuvo múltiples conversaciones, hasta el secretario de Estado, pero también el mismo presidente Trump. La política migratoria entre Washington y La Habana entra en una nueva y polémica etapa. En cuestión de días, la capital cubana recibió vuelos de deportación desde Estados Unidos, uno con 116 migrantes irregulares y otro con 170 personas, entre ellas varios con condenas por delitos extremadamente graves. Pero lo que marca la diferencia esta vez es un hecho sin precedentes. Por primera vez en décadas, el régimen cubano aceptó el retorno de ciudadanos con historial criminal por homicidio, violación, secuestro, tráfico de drogas y uso de armas. Un cambio radical. Durante años La Habana se negó a recibir a este tipo de deportados, lo que dejó a muchos varados en terceros países. Ahora no solo los acepta, sino que lo hace en medio de un aumento récord de las expulsiones bajo la actual administración estadounidense. El grupo más reciente forma parte de un mecanismo que se reactivó para frenar la migración irregular, un acuerdo que obliga a Cuba a recibir a quienes tienen orden final de deportación. Y las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Solo el año pasado, más de 1.600 cubanos fueron devueltos desde distintos países de la región. Detrás de los números hay historias de retorno forzado. Personas que vendieron todo para emigrar, que atravesaron fronteras y que ahora bajan del avión a un país donde moverse de una ciudad a otra depende de encontrar transporte. El salario se evapora en pocos días y la vida diaria se organiza alrededor de resolver lo básico. Pero el tema que hoy genera más tensión es otro. ¿Qué hará Cuba con los deportados que tienen un historial criminal violento? La información oficial dentro de la isla ha sido mínima, mientras que fue el propio ICE el que reveló la gravedad de varios de los casos. Todo esto confirma una realidad incómoda. Aunque Washington y La Habana chocan en el discurso político, en materia migratoria siguen cooperando. Estados Unidos acelera las deportaciones. Cuba abre la puerta a recibirlos. Cada vuelo que llega con deportados envía el mismo mensaje. El regreso ahora es más rápido, más masivo para quienes no logran un estatus. Y por primera vez incluye a perfiles que durante décadas Cuba se negó a aceptar. Ya no se trata solo de migrantes que vuelven, sino del nuevo tipo de deportado que está aterrizando en La Habana. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. El gobierno cubano negó categóricamente las versiones sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el entorno familiar de Raúl Castro para explorar una posible transición en la isla. El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, calificó esas informaciones como especulaciones y aseguró que no existe ningún tipo de conversación de ese nivel con Washington.
El pronunciamiento llega en un contexto de creciente expectativa tras reportajes de los medios Axios y Miami Herald, que apuntaban al inicio de conversaciones discretas con figuras cercanas al poder. Soberón afirmó además que Cuba está preparada para un escenario de bloqueo total por parte de Estados Unidos y subrayó que, en sus palabras, en la mentalidad del cubano no está la palabra rendición. Primero, no estamos con los brazos cruzados. Segundo, una situación como esta no nos ha sorprendido. Es decir, Cuba venía preparándose para una situación de este tipo. El propio presidente lo mencionó en una conferencia de prensa hace varios días. En Cuba está prevista hasta el escenario de la opción cero, que es el bloqueo total. Es decir, hay planes para todo este tipo de circunstancias. Y ojalá no lleguen porque lo que se está haciendo con esto es un castigo colectivo por un objetivo político. Pero si llegase el momento, Cuba estaría preparada también para ese momento. Al mismo tiempo reiteró que La Habana mantiene su disposición al diálogo, pero bajo condiciones claras: respeto mutuo, igualdad entre las partes, reconocimiento de la soberanía y no injerencia en los asuntos internos. Cuba está dispuesta al diálogo sobre la base de respeto mutuo, igualdad de condiciones, respeto a la soberanía, respeto a la independencia y la no interferencia en los asuntos internos de los países. Desde el gobierno cubano insisten en que no hay negociaciones ni canales abiertos con la administración estadounidense y rechazan cualquier versión que apunte a contactos de alto nivel fuera de los mecanismos oficiales. El desmentido se produce en medio de un escenario de máxima tensión bilateral y de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla, donde cada señal política tiene impacto inmediato tanto dentro como fuera del país. Así, mientras en el plano internacional crecen las versiones sobre posibles movimientos hacia un cambio, La Habana fija su posición: resistencia ante la presión y disposición al diálogo solo en sus propios términos. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. El cubano Alfredo Carballo González, acusado de asesinar brutalmente a Daylon Fleitas González, se declaró no culpable del cargo de homicidio en segundo grado con arma, además de robo y manipulación de evidencia. El sospechoso fue extraditado desde México, luego de huir tras el crimen ocurrido en agosto pasado en Hialeah, y ahora enfrenta la justicia bajo estricta custodia. Su defensa pidió juicio por jurado y activó el proceso para obligar a la fiscalía a revelar todas las pruebas mientras el tribunal analiza si califica para recibir un abogado público. Pero lo más impactante está en los detalles del caso. Todo comenzó cuando la víctima salió a cobrar una deuda de $10,000. Un video de vigilancia captó el momento en que ambos suben a la camioneta de Fleitas. Minutos después, según la investigación, las imágenes muestran a la víctima caer del vehículo y al acusado arrastrar el cuerpo hasta meterlo en un contenedor de reciclaje. Días más tarde, la policía encontró la camioneta con rastros de sangre y posteriormente el cuerpo en una zona boscosa con múltiples heridas de arma blanca. La fiscalía asegura que tras el crimen, Carballo escapó a México. Ahora el caso se complica aún más porque el juez ordenó unificar el proceso con el de su pareja, Ariely Álvarez Cabrera, acusada de encubrimiento y manipulación de evidencia, es decir, un solo juicio para los dos. Mientras tanto, el dolor de la familia sigue intacto. El hermano de la víctima asegura que siempre sospechó del acusado, incluso cuando éste le envió dinero por Zelle mientras lo ayudaba a buscarlo. La madre de Daylon lo resume en una frase devastadora: "Nos arrancaron un pedazo de la vida y no vamos a dejar de pedir justicia". Sin fecha aún para la próxima audiencia, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Un caso que no solo habla de un asesinato, sino de traición, fuga internacional y una escena que muchos califican como una de las más perturbadoras del año en el sur de la Florida. La batalla legal apenas comienza, pero el reclamo de justicia ya es imparable. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias.
pequeñas empresas privadas cubanas han comenzado a importar directamente combustible en pleno asedio petrolero de Estados Unidos, en una medida que busca aliviar la escasez energética, aunque los volúmenes adquiridos solo cubren necesidades empresariales específicas y no la demanda nacional. Según diversas fuentes, el gobierno ha sostenido reuniones recientes con empresarios locales y extranjeros para explicar el mecanismo, que concreta un anuncio previo de permitir a firmas privadas y mixtas importar carburante para autoconsumo, tras años en que el Estado mantuvo el monopolio de estas operaciones. Sabemos que muchas de estas empresas privadas no son privadas, son el régimen, ¿no? Ayudando otra vez el régimen. Así que el régimen siempre está encontrando una manera u otra a ver cómo se puede escapar, cómo se puede mantener. Y hemos visto esta película por 65 años, ya basta ya. La buena noticia es que tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado, que también ha visto la misma película. Aquí sabe muy bien lo que ellos van a tratar de hacer y va a hacer todo posible para bloquear cualquier tipo de movimiento que ellos tengan para mantenerse en el poder. El proceso, sin embargo, enfrenta obstáculos por la burocracia interna, los requisitos adicionales de seguridad para el manejo de material peligroso y la incertidumbre sobre el alcance de las sanciones estadounidenses que podrían afectar a quienes provean petróleo a la isla. Las autoridades han reiterado que el combustible importado por particulares no podrá revenderse y deberá almacenarse en instalaciones certificadas, en un contexto de grave crisis económica y energética que ha obligado al país a aplicar planes de contingencia ante la falta de suministros. Un informe de Xiomara Rubiano de F para América Noticias. Colapso empresarial en Cuba. Cientos de compañías españolas se hunden por los impagos de La Habana. La crisis económica en Cuba ya no solo vacía los mercados y apaga las luces. Ahora también está arrastrando a empresas extranjeras a la quiebra. Un informe de la Oficina Comercial de España en La Habana revela una cifra alarmante. El régimen cubano debe alrededor de 300 millones de euros a compañías españolas, dinero que simplemente no ha pagado. El dato es aún más explosivo. De las empresas que no respondieron al estudio, unas 180 estarían ya en concurso de acreedores, como consecuencia directa de esos impagos. Y no se trata de grandes multinacionales. Son, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas que apostaron su capital en la isla. Y hoy están al borde del colapso. Muchas reconocen que lo que el gobierno cubano les debe supera incluso todo lo que facturan en un año. El dinero no solo está en facturas sin pagar. Hay millones retenidos en dividendos y cuentas que no pueden sacarse del país, atrapados en un sistema financiero sin liquidez. Todo esto ocurre en un escenario donde Cuba enfrenta una tormenta perfecta, sin combustible suficiente, con la producción en caída libre, el turismo muy por debajo de sus niveles históricos y una escasez crónica de divisas que paraliza cualquier pago al exterior. La Habana no solo tiene deudas con empresas, también mantiene casi 2.000 millones de euros pendientes con el propio Estado español, una cifra que Madrid reconoce que es muy difícil de cobrar. Y aquí entra el factor político. España ha optado por renegociar y convertir deuda en inversión para evitar un choque directo, mientras los empresarios piden que esos fondos se usen para compensar lo que ya perdieron. Pero en paralelo, Estados Unidos mantiene la presión económica y financiera sobre el régimen, cerrando las vías de financiamiento y persiguiendo el suministro de petróleo que mantiene a flote al sistema. El resultado es un círculo asfixiante. Sin dinero no hay pagos, sin pagos se hunden las empresas. Y sin inversión extranjera se profundiza el aislamiento económico de la isla. La situación ya fue tema de conversación esta semana en Madrid entre el canciller cubano y el gobierno español. Una señal de que la crisis dejó de ser un problema interno y se convirtió en un conflicto internacional. Hoy, la pregunta no es ¿cuánto debe Cuba?, sino ¿quién se atreve a seguir haciendo negocios con un país que no puede pagar? Soy Alma Sotomayor, para América Noticias. Peter Lamelas. Del exilio cubano al corazón diplomático de Estados Unidos en Argentina. Estamos viviendo un momento verdaderamente único en la historia de la relación entre nuestros países. Hagamos a los Estados Unidos y Argentina grandes otra vez. Los primeros 100 días cumplidos. Ahora vamos por los próximos 100, 1000 y más allá. 100 días después de asumir como embajador de Estados Unidos en Argentina, la historia de Peter Lamelas va mucho más allá de la diplomacia. Es la historia de un niño que salió de Cuba con su familia buscando libertad, y que décadas después representa oficialmente a Washington en el escenario internacional. Médico de profesión, Lamelas construyó su camino desde cero en Estados Unidos,
Se formó en el sistema universitario norteamericano y desarrolló una sólida carrera en el sector de la salud, donde no solo ejerció la medicina, sino que también creó y dirigió centros médicos que le dieron prestigio como profesional y como empresario. Su nombre comenzó a tener peso dentro de la comunidad hispana del sur de la Florida por su liderazgo, su participación en iniciativas cívicas y su defensa constante de los valores del exilio cubano. Y con una postura clara frente al régimen de La Habana, lo que le da una dimensión especial en un momento en que el tema Cuba vuelve al centro del tablero geopolítico. No es el de un diplomático tradicional. Es una voz influyente dentro de su comunidad y un defensor de temas clave como la libertad en Cuba, el fortalecimiento de la democracia en la región y el papel de los hispanos en Estados Unidos. Hoy, esa trayectoria lo tiene en Buenos Aires. Como embajador de Estados Unidos en Argentina, ha centrado sus primeros 100 días en reforzar la relación bilateral en áreas estratégicas: cooperación económica, inversiones, energía, seguridad y el impulso de alianzas regionales. Su estilo ha sido el de un embajador cercano, activo y con fuerte presencia pública. Pero más allá de la agenda diplomática, su figura tiene un peso simbólico. Peter Lamelas representa a una generación de cubanoamericanos que llegó como exiliada y terminó ocupando espacios de decisión en el gobierno de Estados Unidos. De hablar español en casa y adaptarse a un nuevo país, a convertirse en la cara oficial de la política exterior estadounidense en una de las naciones más influyentes de América Latina. Su historia combina 3 elementos que definen su perfil: superación personal, éxito profesional en la medicina y los negocios, compromiso con el servicio público. Y en un momento en que el tema latinoamericano vuelve a ser clave para Washington, su origen cubano no pasa desapercibido, porque su presencia en Argentina no es solo diplomática, es también el reflejo de hasta dónde puede llegar la historia de un exiliado. De Cuba a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. 100 días después, Peter Lamelas encarna el sueño americano convertido en política exterior. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética. El gobierno cubano eliminó el impuesto aduanero para la importación de paneles solares, baterías, inversores y otros equipos de energía renovable, tanto para personas naturales como para empresas. La medida, recogida en la Resolución 41/2026. También ofrece hasta 8 años de beneficios fiscales a quienes instalen estos sistemas para autoconsumo o para entregar energía al sistema electroenergético nacional. El objetivo es incentivar inversiones descentralizadas que alivien la presión sobre un sistema eléctrico colapsado por la falta de combustible y las averías, permitiendo que hogares y negocios apuesten por soluciones propias como techos solares, alumbrado fotovoltaico y cargadores para vehículos eléctricos. Minrex niega diálogo entre Marco Rubio y el Cangrejo y habla de especulación. Ernesto Soberón Guzmán, representante de Cuba ante la ONU, calificó como especulación las versiones sobre presuntos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo. Soberón afirmó que no existen conversaciones oficiales y que cualquier diálogo con Washington tendría que basarse en respeto mutuo, igualdad de condiciones y no injerencia, negando así la narrativa de supuestos acuerdos de transición que han difundido medios como Axios y Miami Herald. Aún así, estas versiones periodísticas mantienen vivo el debate sobre posibles contactos discretos entre figuras del poder real en Cuba y la actual administración de Trump. MIPYMES cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de Estados Unidos. Varias MIPYMES cubanas han comenzado a recibir combustible importado en isotanques de 24.000 litros, convirtiéndose en la punta de lanza del sector privado en este terreno en medio del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. Estas compras se canalizan a través de importadoras estatales y llegan en buques cargueros, con origen tanto en Estados Unidos como en otros países de la región, según fuentes que pidieron anonimato. El gobierno exige a las empresas depósitos certificados, permisos de bomberos y contratos con entidades estatales, por lo que el Estado mantiene un fuerte control sobre quién importa y cómo se distribuye el combustible. Aunque el volumen aún es limitado frente al déficit nacional, estos isotanques privados representan un intento de abrir grietas en la escasez, al tiempo que La Habana intenta sortear la presión de Washington sin perder el control interno del negocio energético. Sospechoso del homicidio de cubano en Yalea se declara no culpable y pide juicio por jurado. El cubano Alfredo Carballo González, acusado del homicidio en segundo grado con arma de Dailón Fleitas González en Yalea, agosto de 2025, se declaró no culpable ante la Corte del 11º Circuito Judicial de Miami-Dade. La defensa presentó un alegato escrito de no culpabilidad, renunció a la lectura formal de cargos y solicitó un juicio por jurado, activando además el proceso de descubrimiento.
que obliga a la Fiscalía a entregar todas las pruebas, incluidas las que puedan favorecer al acusado. Carballo enfrenta también cargos de robo y manipulación de evidencia y fue extraditado desde México. El caso se ha unificado con el de su pareja, Eriely Álvarez Cabrera, acusada de encubrimiento y manipulación de pruebas. Aún no hay fecha fijada para el juicio, mientras la familia de la víctima reclama justicia y se mantiene muy activa en el seguimiento del proceso. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10